Le aprecio también mucho al coordinador de energía del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que me tome la llamada telefónica, Óscar Ocampo. ¿Cómo estás, Óscar? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Encantado de platicar contigo y con tu auditorio. Oye, Óscar, cuéntanos un poco qué repercusiones tiene esta iniciativa, esta Las ley ya. repercusiones van desde, en primer lugar, por supuesto, un mercado menos competitivo al desincentivar las inversiones y la entrada de nuevos jugadores al mercado en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no? Desde el transporte, el almacenamiento, el expendio de gasolinas, el mercado del gas LP, por ejemplo. En todos estos segmentos van a haber menos incentivos para la competencia y eso tiene un impacto directo en menos menos incentivos para mejorar los precios. Y en segundo lugar, quizá lo más importante es el mensaje que se manda a nivel de la economía mexicana. ¿Por qué? Porque al igual que con la ley de la industria eléctrica, se manda el mensaje de que el Estado mexicano no respeta sus compromisos, de que el Estado mexicano puede en cualquier momento cambiar la ley de forma arbitraria y de tal suerte que vuelva a inviable la atracción de los activos de las empresas que invirtieron en México con una cierta regulación, y ahorita lo estamos cambiando de tal forma que se vuelve mucho más complicada la operación de estos activos. En tercer lugar, tenemos también, por supuesto, como bien mencionaba el presidente de la Coparmex, el potencial costo de las indemnizaciones, porque las empresas que ya no pueden operar sus activos o que Pemex asuma, en dado caso que se revoquen los permisos, la operación de estos activos, están en su legítimo derecho de pedir indemnizaciones. Y en cuarto lugar está también, por supuesto, la violación flagrante a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte, por ejemplo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Vendrán amparos, me imagino. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no han llegado? ¿Tiene que promulgarse por el Ejecutivo, entiendo? Bueno, en primer lugar, tiene que completar su proceso legislativo esta reforma. Ajá. Ahora pasa al Senado de la República. Ah, claro, cierto. Una vez que se apruebe en el Senado, como todo parece indicar que va a suceder, porque la coalición de partidos del presidente tiene los números, tiene los votos en el Senado para aprobar esta reforma, que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Después de eso podríamos ver la parte litigiosa de la reforma, como lo hemos visto con la ley de la industria eléctrica, con una diferencia tal vez muy importante, que es que con la ley de la industria eléctrica el impacto era inmediato, es decir, el cambio del criterio de despacho era un impacto inmediato. Por lo mismo, al día siguiente de la publicación en el DOC se dieron la lluvia de amparos. Aquí es un poco diferente y quizás el impacto va a ser un poco más de mediano plazo, porque la revocación de permisos no es algo que necesariamente se va a ver al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma. Dime algo, Óscar, me preocupa lo que señalas cuando hablas de las implicaciones, una en particular, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado Internacional, que es violatorio en muchos aspectos y que tiene el mismo poder el tratado que la Constitución, o sea, estamos en jurídicamente hablando en esos mismos niveles. ¿Qué pasa si violas este tratado? O sea, nos multan, nos demandan, nos sale más caro el caldo, cuéntanos. Se abre la posibilidad de que el Estado mexicano tenga que defender su política energética ante paneles internacionales, en un panel Estado-Estado, donde ya sea Canadá o Estados Unidos, porque ambos tienen empresas muy importantes que han invertido en México en el segmento de hidrocarburos, lleven al país a un panel donde México tenga que defenderse, o que una empresa, porque recordemos que aunque el mecanismo de solución de controversias e inversiones de Estado, el TELECAN, se diluyó en cierta medida para el TEMEC, el petróleo y el gas siguen estando, al igual que la electricidad, entre los sectores cubiertos que mantienen el mismo nivel de protecciones que existían antes. Es decir, la posibilidad de que una empresa que se vea afectada, que vea que ya no puede operar sus activos en México con la nueva legislación, con la nueva regulación, estaría en todo su derecho de exigir al Estado mexicano una compensación y de, en primer lugar, hacer consultas con el gobierno y finalmente llegar a un arbitraje internacional para mandar una compensación por la pérdida de valor de sus activos por el nuevo marco regulatorio del sector hidrocarburos. Dime, ¿las empresas afectadas son las que pueden demandar en ese punto? Porque de pronto tenemos esta idea de que es el gobierno norteamericano el que puede demandar al gobierno mexicano y la cosa es mucho más compleja, ¿no? Hay dos posibilidades. Está el capítulo de solución de controversias Estado-Estado, donde el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Canadá podrían demandar a México, y está también el capítulo de inversión en el anexo, que es el del mecanismo de solución de controversias entre México y Estados Unidos. Canadá aquí ya no forma parte, aunque Canadá tiene un mecanismo en el marco de TPP similar, y en este mecanismo
son las empresas mismas las que pueden demandar al Estado mexicano y llegar al Estado mexicano a un arbitraje internacional. Pues vamos a seguir muy de cerca este asunto, Óscar Ocampo del IMCO. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada telefónica y pues estamos al habla, si nos permites, Óscar. Encantado, Luis. Seguimos en contacto, que este es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar todavía. ¿Cómo no? Buen día. Vamos a seguir el proceso legislativo, todavía falta pues la ratificación en la otra cámara, que así va a pasar, tal cual, sin cambiarle una coma.